Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Soy Javier Endes, gerente de comunicaciones de AmCham Colombia, y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro es apasionante para muchos empresarios y también para comunicadores, y es la inteligencia artificial y el ejercicio de las relaciones públicas. Y para esta conversación me acompaña nuevamente Valentina Umar, ella es directora general de la agencia GJ Comunicaciones. Valentina, nuevamente gracias por estar con nosotros el día de hoy. Javier, gracias por volverme a invitar, feliz de estar acá. Nosotros felices de contar con tu experiencia y conocimiento para transmitir conocimiento, como nos decías en los episodios anteriores. Valentina, les quiero contar, es administradora de empresas con énfasis en liderazgo y mercado de Queensland University en Vancouver. Tiene una maestría en relaciones públicas y comunicaciones corporativas del New York University, y en su trayectoria profesional ha asesorado a multinacionales, a gobierno, ha estado en Naciones Unidas trabajando en el programa para el medio ambiente, ha estado en Google Colombia, y desde hace ya más de 10 años está al frente de la agencia GJ Comunicaciones, liderando un equipo de más de 50 personas, asesorando a más de 30 clientes en estrategias de relacionamiento y comunicación. Y entremos en materia, Valentina. Hoy en día la inteligencia artificial está en todo. Hoy en día todos escuchamos hablar del uso de diferentes programas y herramientas. ¿Cómo se está compaginando la inteligencia artificial y el ejercicio de las relaciones públicas? A ver, yo creo que como en muchas industrias nos está haciendo cuestionar y replantear mucho del cómo hacemos las cosas. Crea muchísimas eficiencias. O sea, yo tengo ejemplos, y lo digo de verdad, en cosas tan simples como una traducción, que antes uno tenía que contratar al traductor, después teníamos Google Translate, pero que tenía sus errores. Yo soy totalmente bilingüe y hoy en día prefiero que lo haga alguna herramienta de inteligencia artificial que yo, y eso nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces, claro, estamos viendo una evolución gigante para toda la generación de contenido. Un comunicado de prensa hoy se escribe en segundos, ¿cierto? Entonces, claro, nos estamos viendo impactados, creando muchísimas eficiencias, pero nunca creería que nuestra labor como relacionistas públicas se va a reemplazar. Simplemente nos va a ahorrar tiempo en ciertas cosas que de pronto son muy mecánicas y que toman, y muy operativas, para irnos más hacia la estrategia, hacia el relacionamiento, hacia la construcción de esas relaciones que por ahora, y creo que en el largo plazo, una herramienta de inteligencia artificial no va a poder reemplazar. Ahí quisiera mirar una parte, y es que, claro, la inteligencia artificial nos permite automatizar la generación de contenidos siempre y cuando estemos dando el prompt correcto, haciendo el ejercicio correcto con la herramienta adecuada. ¿En qué momento está ese límite o se cruza ese límite de dejarle la comunicación a la inteligencia artificial y desligarme de la gestión de relaciones públicas o de construcción de reputación? Pues mira que es muy curioso. Nosotros ya, digamos, cuando empezó el boom, hace más o menos 3 años, ¿cierto? Entonces todos empezamos a escribir boletines con ChatGPT o con Claude, o bueno, y hoy en día muchas empresas no lo están permitiendo por varios factores. Uno, ya hay herramientas que detectan qué está hecho con inteligencia artificial o no. 2, por la información que tú estás compartiendo. Si finalmente un boletín de prensa va al público, pero tú, para poder escribir ese boletín de prensa, tienes que tener muchos datos, muchas cifras que no siempre son abiertas al público, y como sabemos, pues una vez tú empiezas a alimentar estas herramientas, pues puedes compartir información que no quisieras estar compartiendo. Entonces creo que hay una tendencia también a ser un poquito más cuidadosos en qué hago y qué no hago. Y muchas veces tú puedes tener el prompt más correcto de la vida, puedes poner toda la información, pero a veces uno cuando lee algo no se nota tan humano, a veces es un poquito más decorado el lenguaje, más exagerado. Entonces yo creo que sí, hay que saber cómo utilizarla para ahorrar estos tiempos, pero también el toque, es el toque humano, el criterio, la redacción. Yo uso muchísimo, por ejemplo, para presentaciones comerciales, me ahorra tiempo, pero yo le cambio un montón de cosas, ¿sabes? Porque el lenguaje no es el correcto, porque se equivocan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Sí, justamente quería mirar esa parte porque, de nuevo, les comento que Valentina escribe para la revista PIM y tiene una columna habitual allí que les recomiendo que la puedan también consultar. Y ella escribía hace un tiempo que el valor del ejercicio del PR es lograr ese contacto
ese contacto directo, digamos, dentro de la comunicación. Hoy en día la inteligencia artificial y las herramientas y la tecnología nos permite seguramente comunicarnos fácilmente y rápidamente, pero ese cara a cara, esa relación uno a uno, es irreemplazable. Es irreemplazable. Y hasta que lo sepamos. De hecho, mi última columna de PIM, como tú lo mencionas, es sobre eso. Yo le puse las redes sociales reales. No hablando sobre inteligencia artificial, pero es que hoy en día todo lo hacemos por WhatsApp, por Instagram, todo, ¿no? Y ¿dónde está esta relación, no? ¿Dónde está donde tú puedes estar vulnerable? ¿Dónde está donde tú puedes sentarte a entender? Tú puedes parametrizar una herramienta de inteligencia artificial con todas las preguntas, pero nunca vas a leer tu mirada. ¿Estás triste? ¿No estás triste? Nosotros cuando hacemos entrenamiento a voceros, el vocero puede estar súper entrenado en el fondo de lo que está diciendo, pero la forma dice mucho y aún no, y bueno, no puedo predecir qué va a pasar en el futuro, pero por ahora no, una inteligencia artificial no sabe leer las emociones, y finalmente saber leer las emociones es lo que genera empatía, es lo que genera ese contacto, y creo que ahí los comunicadores, no solo los relacionistas públicos, tenemos una magia que es irreemplazable, y por eso comencé diciendo que creo que no nos van a reemplazar. Sí, ahí, ¿cuál sería como el reto que tienen las empresas en materia de construcción de reputación con inteligencia artificial? ¿O cómo generar esa confianza que hablamos inclusive en el episodio anterior, de la reputación es construcción de confianza de la empresa con sus diferentes audiencias? ¿La inteligencia artificial ayuda en eso? ¿No ayuda? ¿Ayuda un poquitico? Es difícil, digamos, es una pregunta difícil, porque nuevamente yo creo que, claro, si hablamos de comunicación externa, nos va a ahorrar muchísimo tiempo en contenido para redes. Hoy en día me mostró un proveedor que están haciendo páginas web en 2 minutos. Y una página bien hecha, o sea, no te voy a decir que es la mejor página de la vida. Entonces, claro, si tú eres una pyme y quieres construir tu presencia digital, obviamente hoy en día es mucho más barato, mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿cierto? Y eso te ayuda a construir reputación, porque parte de la reputación, y en el capítulo anterior hablábamos, pues no es solo lo que tú comunicas externamente, pero lo que tienes externamente, pues te ayuda a construir esa reputación. Entonces, claro, nos va a ayudar, pero finalmente el contacto humano pues es irreemplazable. Entonces, volviéndonos al capítulo anterior donde hablábamos de la cultura organizacional, un buen jefe no lo puede reemplazar una herramienta de inteligencia artificial. Yo muchas veces, no me río, sino digo, muchas veces mi trabajo es escuchar a la gente, entender por las que están pasando mis colaboradores, los clientes. A veces los clientes uno los llaman para una cosa y terminan desahogándose media hora de otros temas que tienen laborales, y eso es irreemplazable, claro. También dicen que uno ahora usa ChatGPT o Claude como el psicólogo, pero nunca, o sea, uno le puede mentir también, ¿no? Le puede decir estoy muy bien, y cómo va a saber si es verdad, mientras que un psicólogo de verdad va a saber si tú le estás mintiendo o no. Ahí, yo creo que entonces, para cerrar ahí, es el PR te ayuda a entender esas emociones y a poder transmitir lo que las organizaciones deben transmitir a sus diferentes audiencias. De acuerdo. Hay un tema en la comunicación, y un poco preparando esta conversación, yo decía, bueno, en la comunicación hemos visto a lo largo de la historia y la humanidad cómo las herramientas de comunicación han ido evolucionando desde hace muchos años. Entonces, primero tenemos, yo me voy a ir un poquito más atrás, desde la imprenta en su momento, cómo revolucionó la generación y la transmisión de conocimiento, el teléfono, que hoy en día llevamos en los teléfonos celulares inalámbricos, el fax o el telefax, la internet, y bueno, hoy en día la inteligencia artificial. La comunicación ha ido evolucionando en estos elementos. Sí, totalmente. Imagínate, porque GJ Comunicaciones la fundó mi mamá, Guiomar Jaramillo, y ella cuenta cómo tenía todo un equipo de mensajeros para dejar los boletines de prensa en los periódicos y en las estaciones de radio. Pues imagínate hoy en día un periodista recibiendo un boletín de prensa impreso, pues de locos. Hoy en día incluso yo me he sentado con periodistas y dicen, no me mande boletines de prensa, mándeme notas de voz por WhatsApp. Dígale al vocero que me mande una nota de voz, yo la transcribo y ya me queda la nota montada. Entonces, claro, ha evolucionado muchísimo,
Y eso hace, digamos, un reto muy grande, que esa parte operativa sea mucho más rápida, que tengamos que ser mucho más estratégicos, ¿cierto? Porque si bien, digamos, las herramientas de inteligencia artificial ayudan en la estrategia, yo no quiero decir que no, ese olfato es difícil de... es muy difícil sí, de reemplazar. Sí, y hay otro elemento que también, retomando la conversación pasada, es conocer la empresa, conocer lo que hace cada organización. Podemos darle a la inteligencia artificial los prompts, digamos, muy bien elaborados, pero ese conocimiento de lo que hace la empresa, eso no lo puede superar la tecnología. No, yo creo que eventualmente se podrá, o sea, creo que esto se está moviendo muy rápido y seguramente sí, porque hoy en día todos los datos que están en la nube, que se pueden procesar, pero hablando de la cultura organizacional, ¿cómo se va a saber? Tú puedes tener todas las encuestas y las puedes parametrizar, pero como sabemos las encuestas de empleados pues no siempre dicen la verdad, entonces uno va más a lo que yo te decía ahorita, es entender si hay rumores, es entender si hay rotación, si las personas están tristes o no. Entonces creo que nos vuelve muy eficientes en ciertas cosas, pero el contacto humano nunca va a cambiar. De hecho, hoy estaba en una conversación interesante y hablábamos del tema de trabajo en casa versus trabajo 100% presencial. Y era chistoso que decía, es que lo mejor es el híbrido, porque si yo ya estoy todo el tiempo en mi casa, me empiezo a sentir muy sola, me empiezo a aburrir. Si vengo todos los días a la oficina, empiezo a enloquecerme con el tráfico, con estar en transporte público, pero lo bonito del híbrido es el poder tener contacto con el equipo, poder ver otras personas con que de pronto no trabajas todos los días dentro de tu equipo, pero que son amigos de otro equipo, y eso es finalmente lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es esa relación, esa conexión. Yo quisiera, para ir cerrando la conversación, que enviaras dos mensajes. Uno, para las empresas o empresarios que están explorando, mirando opciones de gestión de comunicación, de relaciones públicas, y que seguramente fascinados por la inteligencia artificial acuden a las herramientas normales para pedirles gestionen una estrategia de comunicación. ¿Qué les podemos decir a ellos sobre ese ejercicio? Ahora, yo creo que hay dos cosas, y yo creo que en toda esta transformación que estamos viviendo, muchas empresas saltaron a implementar todo y a gastar un montón de dinero en herramientas, y yo creo que lo más importante, independientemente de la herramienta, es entender qué proceso quieres volver tú eficiente y automatizar, porque no todos los procesos se pueden volver eficientes y automatizar. Entonces, muchas empresas saltaron a automatizar todo sin entender muy bien sus procesos, y no solo para la estrategia de comunicación. Entonces, yo creo que un paso muy importante es entender el qué quiero hacer y si hace sentido hacerlo con inteligencia artificial o no, y ahí la herramienta. Yo, como te decía, y lo digo de frente, yo le pido ayuda a las herramientas para temas de estrategias y no son tan creativas como yo. O sea, siempre les tengo que meter yo la mano dura, porque me dicen lo típico, ¿no? Entonces me dicen un tour de prensa con un boletín de prensa, y yo la reto, y yo no, mira, esto pues es lo típico que yo hago, ayúdame y se quedan corticas, porque la creatividad viene de las emociones, eso es lo que uno no sabe, ¿no? La creatividad viene de entender el entorno, de asociar. Muy seguramente si yo le digo, si ustedes fueran mi cliente en la AmCham, y yo le digo, hazme una estrategia para la AmCham, no van a entender un montón de aliados que ustedes tienen, no entienden el historial, no pueden hacer esas asociaciones que de pronto yo puedo decir, bueno, pero la AmCham y yo tengo este otro cliente que es miembro de la AmCham, ¿por qué no hacemos una alianza estratégica? Eso todavía no lo puede hacer una inteligencia artificial, y yo sí veo interna y externamente que hay muchas cosas que ya es evidente que no le están haciendo a las personas, sino la inteligencia artificial, y se ven panditas. Sí, y el otro mensaje es para los colegas comunicadores que de pronto estamos viendo que la inteligencia artificial nos va a correr el puesto, cómo lo podemos usar mejor, y creo que parte de la respuesta quizás está en lo que acabas de decir, y es hay que entender el entorno, hay que entender las empresas. ¿Qué le podemos decir a esos comunicadores que hoy en día dicen, no, pero es que ya todo lo hacen la herramienta de inteligencia artificial? Sí, yo creo que en muchas cosas la redacción, o sea, yo ahí sí no voy a pelear, yo creo que en muchas cosas ChatGPT o Claude puede redactar mejor que yo, y eso es verdad, pero ese tiempo que yo me gastaba redactando lo puedo gastar
leyendo el entorno, relacionándome, entendiendo. Entonces al final no creo que nos reemplace, nos va a hacer desarrollar otras habilidades o vamos a tener más tiempo para acciones que son súper necesarias de nuestro quehacer, pero que antes la operatividad no lo quitaba. Y yo lo veo, o sea, nuevamente yo digo, yo antes mirando un comunicado que había escrito uno de mis colaboradores, pues mientras lo leía, entendía, corregía el error de ortografía que ellos no habían visto, hoy lo monto en una, si me lo permite el cliente, porque como te dije hay clientes que no lo permiten, lo monta, mira los errores, yo ya me enfoco en el fondo. Hace sentido lo que hablamos en un momento, es el momento oportuno para decirlo, el quote es el quote que debería ser, el quote corresponde a la personalidad del vocero, eso todavía que yo haya visto no hemos llegado hasta ese nivel. Pues Valentina, muchas gracias. Esto es un tema apasionante, es un tema que está en constante evolución y pues podríamos estar conversando mucho más tiempo, no solo de inteligencia artificial y relaciones públicas, sino en general del ejercicio de las relaciones públicas y la comunicación, que es una profesión para mí también es un tema apasionante de desarrollar. Entonces seguramente estaremos en otros episodios de la AmCham. Muchas gracias por estos episodios con nosotros. No, pues ustedes a la AmCham por invitarme y lo que necesiten. Me pueden encontrar en LinkedIn, Valentina Omar, nuestra página web es GJ Comunicaciones y súper atentos a lo que pueda ayudarles. Muchísimas gracias y a todos ustedes los esperamos en el próximo capítulo del AmChamcast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Hasta la próxima.